Voy a contar una anécdota de estas que digo chamánicas, que justo viene a continuar o a añadir un dato interesante, una pista para el discernimiento en relación al tema de los seres hambrientos y del hambre que todo ser humano puede llegar a tener. Hambre que, como ya he dicho en el vídeo titulado La traición y los seres hambrientos, donde he hablado bastante de lo que es el hambre, pues esta hambre puede ser de muchos tipos. No tiene por qué ser solamente hambre de comida física, puede ser hambre de otras cosas, inclusive hambre espiritual, hambre de cercanía de Dios. El tema del hambre es inmenso y lo trataré en más ocasiones, irá saliendo por aquí y por allá. De algún modo está entrelazado con muchas de las cosas de las que voy a hablar en este canal. Pero pues ayer sucedió algo inesperado, de estas cosas que me pasan de vez en cuando, y es que apareció una entidad en mi campo de visión, por así decirlo. Tuve como una visita de energía en el rato de que estaba durmiendo la siesta o intentando dormir la siesta, y vino a comunicarme algo. Entonces, bueno, se trata de una entidad funeraria, vamos a llamarlo así, y que no se me asuste la gente cuando la vaya a describir. Ya anticipo que no fue nada malo, ¿vale? No voy a dar voz a una cosa malvada. En principio voy a intentar evitar dar voz en este canal a cosas malvadas. No porque a veces no me toque escucharlas o confrontarlas o porque no tenga pesadillas, sino porque en principio, y a pesar de que parte de mi camino tiene que ver con saber lidiar con todo lo que hay ahí fuera, y a veces pues hay cosas malas, bueno, pues yo intento aportar todo lo que sea más útil y de mayor esperanza para la gente que me escucha. Y cada cual tiene su camino y cada cual está en su momento. Entonces yo hay información y hay datos que pienso que bueno, que son bastante, que se necesita tener un contexto adecuado para poderlos integrar y poderlos manejar. No quiero andar, pues eso, aburriendo a la gente o desanimándolos, reforzando el tono de advertencias hacia las cosas malas, que ya lo hago bastante. Y ya se ve que este canal tampoco es un canal de todo bien, todo es feliz y todo no hay problema. Pero bueno, intento pues tener un equilibrio, y por eso, como digo, advierto que aunque la descripción que voy a hacer de la entidad que vino puede asustar a algunas personas porque la pueden asociar con cosas malas, no es nada malo, ¿vale? No es nada malo. Entonces, bueno, es necesario hacer este aviso, pues porque una vez más digo, yo no sé para quién estoy hablando exactamente, solo conozco unas pocas personas que sé seguro que están escuchando estos vídeos, el resto no lo sé, y me da la sensación de que mayormente son personas del mundo de la cultura occidental, digamos estándar, normal entre comillas, es decir, más habitual. Por lo tanto, es gente que viene mayormente de una matriz cultural y religiosa cristiana, y por lo tanto, bueno, pues tengo que hacer advertencias de este tipo antes de contar, por ejemplo, lo que viví ayer. Bueno, yo estaba durmiendo o casi dormida o en duermevela, ese estado que estás pues entre sueños, medio somnolienta, y estás entrando y saliendo de los sueños.
cuando se me presenta delante, o sea, estaba tumbada en la cama y veo ante mí la imagen de, no sabía decir, era una mezcla entre esqueleto, vestido con traje de etiqueta elegante de hace, como de hace 100 años o así, o sea, de vintage, que dirían hoy, o una cosa así antigua, pero muy bien, muy, muy elegante y tal, con sombrero de copa alto y tal. Pero no estaba segura, no era exactamente esqueleto, era una mezcla entre esqueleto y un hombre, digamos, de origen africano o afrodescendiente, ¿vale? De piel. Es que tampoco es que decir era un aspecto de piel negra normal, porque yo no sé si es que estaba maquillado para dar a entender que tenía que ver con los esqueletos y la muerte, o es que se trataba de una especie de mezcla, ¿no? Y como de algo que tenía que ver evidentemente con el tema de la muerte. Yo cuando veo este ser con este aspecto, que además estaba fumando un puro, digo, ya sé quién es. Ya sé quién es porque ya hace muchos años ya se me presentó una vez en sueños, luego volvió, siempre me ha traído mensajes muy particulares que me han dado mucho que pensar, o sea, nunca ha venido en manera hostil, ni ha venido a nada malo, solo siempre me ha venido a traer conciencia acerca de temas, y lo he asociado con mi vínculo con Anubis, porque como Anubis es una entidad completamente asociada con el tránsito, bueno, pues digo, pues está de algún modo vinculado con el resto de seres y entidades y energías sagradas que en el mundo trabajan o sirven al Creador, facilitando los procesos de tránsito, ¿vale? Bueno, y esta relación yo la tengo clara porque la he dialogado con el propio Anubis y con mis propios guías. Es decir, yo sé que por el hecho de tener contacto con Anubis me pueden llegar de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, de cualquier religión, puede llegar a mí seres o entidades que trabajan con el tema de la muerte de otras culturas y de otros lugares. Vale, esto Anubis una vez me lo dijo medio en broma, medio en plan chistoso, que estos seres, además entidades funerarias, suelen tener mucho sentido del humor. Esto es algo que la gente aquí en Occidente no se lo imaginan. Aquí siempre se imaginan todo de la muerte como muy horrible, muy siniestro, muy de gravedad y muy atemorizador. Pero en realidad, cuando tienes un contacto real con ciertas entidades, casi siempre te contagian una especie de sentido del humor que yo lo llamo el humor forense o el humor de enterrador, el humor de ultratumba, porque son seres que han visto tantas cosas, están tan en contacto con la parte dramática de la existencia, que están un poco más allá, vamos a decir, han trascendido muchas de nuestras tonterías, han trascendido muchas de nuestras preocupaciones y se permiten hacer un poco de sentido del humor para aligerar. No tiene por qué ser necesariamente un humor malvado, normalmente a mí no me llega eso, pero sí tienen un tono a veces así, en fin, que te hacen reír aunque no quieras incluso. Entonces, con este tono, sentido del humor, Anubis una vez me dijo que él tenía el Who's Who, el libro del Who's Who, o sea, del quién es quién del mundo funerario, de todo el mundo, de todo el planeta. Y me mostraba, o sea, me llegaba la imagen de un libro enorme, como, vamos, más que una guía telefónica de las antiguas, era un libro de tapas duras, vamos, un ladrillo, un auténtico ladrillo, un mamotreto que dirían en España, un pedazo libro, donde, según él, estaban todos los seres que en el mundo se consideran, pues eso, entidades guías en el proceso de tránsito, lo que vulgarmente se ha llamado dioses asociados con la muerte o con el más allá o con diversas facetas de todos estos procesos, desde el proceso de agonía hasta el momento de enterrar y lo que sucede después cuando se entierran los cuerpos, en el plano físico, la descomposición de los cuerpos y en el plano espiritual, tránsitos diversos, etcétera, etcétera. Entonces Anubis me mostraba el Who's Who, me decía, los tengo a todos, ya te los iré presentando, ja, ja, ja. Y yo pensé, madre mía, eso fue
En el año 2004 recién había vivido mi primera iniciación, así que yo pensé, bueno, ¿en qué consistirá esto? Bueno, pues han pasado 21 años y ya sé en qué consiste. Consiste en que de vez en cuando se viene a decirme algo alguno de los de la lista, del Who's Who, alguno de los del libro, ¿vale? Entonces es en este contexto que pongo y sitúo la visita de la entidad de ayer, que yo cuando lo vi, con estas señales de identidad, traje negro de etiqueta, sombrero de copa, fumarse un puro y claramente asociado con el colectivo afrodescendiente, dije, vale, este viene de alguna de los lugares del Caribe o de América donde fueron llevados a la fuerza millones de africanos esclavizados hace tiempo, hace siglos, ¿vale? Y allí se tuvieron lugar, bueno, una serie de procesos religiosos, psíquicos y espirituales que dieron lugar a las religiones, digamos, de la diáspora africana, religiones sincréticas. Esto es todo un temazo, ¿vale? Tienen la peor fama del mundo. Tú cuando mencionas el nombre de ciertas religiones, quiero decir, de lugares como Cuba, Santo Domingo, Haití, partes de Brasil, Nueva Orleans, sur de Estados Unidos, automáticamente todo el mundo en Occidente piensa brujería malvada, cosas horribles y se imaginan ya los muñecos del vudú clavar cositas y, bueno, o cosas, yo qué sé, pollos degollados, sacrificios y tal y cual. Sacrificios en el peor sentido del mundo y, bueno, pues nada más falta que además salga esta imagen de esqueleto vestido con traje y tal para pensar, oh Dios mío, esto es el mal total. Bueno, entonces sobre esto podría hablar muchísimo porque me he dedicado a investigar, a leer bastante sobre estas religiones y su génesis, de cómo se formaron, ¿vale? Porque no son lo mismo que lo que hay en África, en los países, en las diferentes etnias y tribus de donde fueron arrancados a la fuerza estos africanos hace siglos, ¿vale? No es lo mismo, y esto lo dicen los propios practicantes de estos cultos, los propios estudiosos, o sea, y hay gente actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, que están iniciados en cosas de estas y viajan, por ejemplo, a Nigeria o a Benín o a diferentes lugares de África para contrastar, para ir a las raíces y hacer un proceso depurativo de conceptos y para poder entender mejor el drama de sus ancestros, ¿vale? Son colectivos que están inmersos en un proceso de tratar de sanar el trauma de sus raíces, el trauma de la esclavitud, el trauma del racismo vivido luego en la diáspora, sobre todo en lugares como Estados Unidos, donde el racismo ha sido horrible hasta bien entrado el siglo XX. Y todavía dura, pero vamos, es que la gente que ahora, por ejemplo, critican el movimiento de Black Lives Matter, o sea, esto de que las vidas negras importan, se ha escrito mucho de que esto es una exageración, que esto es woke, que esto es no sé qué. Bueno, toda la gente que critica, yo les aconsejo, les invito a que lean la historia de los africanos esclavizados, lo que han tenido que sufrir y cómo hasta bien entrados los años 60, 1960, o sea, hasta esa fecha, la vida de un negro en Estados Unidos, sobre todo en determinadas zonas, era bastante horrible debido al racismo. Bueno, entonces les invito a investigar esto. Claro, son cosas tan recientes que yo digo, mira, no puedes criticar a un colectivo sin haber estado en sus zapatos, ¿vale? O sea, hay que haber estado en los zapatos del otro para entender qué tan mal está. O sea, no quiero decir más de lo que estoy diciendo, solo quiero decir todo tiene un porqué. Y antes de criticar hay que leer, hay que investigar, ¿vale? Esto sería aplicable a otros colectivos que han sido víctimas durante siglos de odios y persecuciones y que también tienen su propio proceso de tratar de sanar, restaurar
En estos procesos siempre hay una etapa de rabia que es normal, yo me parece que es normal. Entonces, bueno, antes de ponerse, pues eso, a juzgar, hay que estudiar. Entonces yo, he hecho este comentario que es rápido y superficial. Con el tema de las religiones y de las creencias, he hecho un poco lo mismo. Porque mis propios guías me han dicho, investiga. O sea, vida de detective también aplicado a esto. ¿Te vienen a ver entidades de diferentes partes del mundo asociadas con la muerte? Esto es normal, esto es lo que tiene que ser, porque mi camino espiritual de chamanita de a pie, como yo digo, tiene mucho que ver con aportar datos para el aumento y el desarrollo de la conciencia. Sí que es verdad que estoy hablando de almas reparadoras, que si almas puerta, que si no sé qué de ayudar a los muertos, vale, sí. Pero todo mi camino está centrado en el desarrollo de la conciencia y en la toma de conciencia. Esa es la gran enseñanza que siempre Miguel me ha dado. Abre los ojos y abre los oídos y escucha. Aprende. Date cuenta de, toma conciencia de. Esto también es lo que me ha enseñado Anubis. Y de hecho los grandes problemas en el tránsito, o sea, cuando las almas no transitan, tanto si es en vida como si es post-mortem, normalmente son por fallos, problemas o nudos y enredos en la conciencia. Cosas que no se entienden, cosas que no se pueden procesar, cosas que se quedan como atoradas. Normalmente la toma de conciencia ayuda mucho. No lo es todo, ¿de acuerdo? Hacen falta más cosas para un buen tránsito, tanto sea en vida como sea post-mortem. Hay factores que son imprescindibles, como el amor, o sea, que alguien te vea, que alguien te atestigue, que alguien te acompañe con un poco de comprensión, pero luego está el factor conciencia. O sea, las almas deben desarrollar conciencia. De hecho, a mí se me ha llegado a decir que este es el sentido de haber nacido en la Tierra. O sea, estamos aquí en parte para desarrollar la conciencia. Dios quiere el desarrollo de la conciencia, le gusta. La vida de los seres diversos tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Así que, bueno, cuando a mí me llegan historias, pues eso, de otras partes del mundo y entidades de otras partes del mundo, también tiene que ver con aprender y tomar conciencia de. ¿De acuerdo? Y entonces, en este sentido, tanto Miguel como Anubis me han dicho, bueno, escucha sin juzgar, luego sacas tus conclusiones. Es decir, presta atención, mira a ver qué te van a decir y luego pues ya tú haces el trabajo de procesado en la conciencia, que incluye la parte analítica desde el hemisferio racional, vida de detective, y la parte de sentimientos, de intuición, de corazón, lo que te pulsa, lo que te late. Las dos cosas. ¿De acuerdo? Bueno, disculpad la larga introducción, pero es necesario. Es necesario porque yo no puedo sino hablar de una entidad afrofuneraria, por así decirlo, que viene de la diáspora de los esclavizados y del sincretismo entre diferentes matrices religiosas. Porque estas creencias, estos sistemas de creencias nacieron en un conjunto donde había mucha mezcla. Había mezcla de cosas africanas, había mezcla de cosas europeas, porque los amos de las plantaciones venían todos de Europa, ¿vale? De España, de Francia, de diferentes lugares. Bueno, pues eso estaba ahí, y también había mezcla de cuestiones indígenas, de los nativos, donde los pobres nativos que vivían en los lugares donde se hicieron las plantaciones, nativos, bueno, que muchas veces casi ni quedaron, porque, en fin, en lugares como Cuba, pues no quedaron, o sea, acabaron siendo exterminados, desaparecieron, ¿vale? Pero en otros lugares sobrevivieron más tiempo, sobrevivieron en los montes, y entonces, bueno, pues hubo toda una conjunción y una mezcla entre los diferentes sistemas de creencias y, bueno, las diferentes entidades
y seres sagrados de cada una de las religiones que se vieron forzadas a convivir en esos territorios o puntos del mapa, bueno, pues dieron lugar a estas cosas que hoy, bueno, reciben diferentes nombres, pero que traen esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de seres con estos rasgos, pues eso, tan diversos. Y bueno, pues este ser que me estaba hablando tenía una particularidad. No le voy a poner un nombre directamente porque no estoy segura y porque no se me presentó con un nombre. Y además, dependiendo de si este ser se fuera visto en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Haití o en Brasil, le darían un nombre diferente. Así que no le voy a poner un nombre, voy a ser fiel al relato, o sea, a lo que he vivido, que es el compromiso que tengo en este canal, ni añadir ni poner, o sea, si no me dio nombre no lo voy a dar, pero tenía un punto particular diferente a lo que se suele representar digamos, en la imaginería de estas religiones sincréticas, porque llevaba unas modernísimas gafas de sol, de estas de estilo Ray-Ban, con montura metálica finita. Se parecen un poco a la imagen, he creado una imagen con inteligencia artificial que aparece en el vídeo, bueno, pues como esas gafas, y con la particularidad de que las gafas eran, bueno, tirando a grandes y que eran de estas que tienen superficie de espejo, superficie reflectante metalizada. De manera que, bueno, era completamente imposible verle los ojos a esta entidad, pero yo la tenía muy cerca, veía su rostro muy cerca del mío y me estaba mirando muy atentamente, o por lo menos yo sentía su mirada sobre mí. Y me venía a dar un mensaje en relación a lo que había hablado sobre la traición. Más en concreto sobre la traición a uno mismo, cuando uno traiciona a su propia alma. Así que, bueno, me decía que en el momento de la muerte era el momento en el que la muerte te traía los espejos. Y él venía a darme este mensaje para ayudar a la gente a discernir cómo tomar decisiones, cómo tomar caminos en las encrucijadas vitales o existenciales, en las que es difícil a veces tomar una decisión porque hay un dilema moral o ético. A veces sucede que uno no sabe qué decisión tomar porque se está debatiendo en dudas éticas o morales, no sabe qué cosa es mejor. No quiere hacer el mal, pero todos los caminos que se le presentan le parecen malos. Es como elegir entre malo y peor, no sabe. Y claro, no quiere cometer nada malo, no quiere, en fin, no quiere hacer daño a nadie, pero todo parece mal. Entonces, bueno, a veces también puede suceder que todo parece bueno y no se sabe cuál camino es mejor. En fin, que la cuestión es que esta entidad me venía a dar un consejo, me venía a decir una cosa, más que a dar un consejo, a mostrarme una realidad. Me decía, mira, si alguna vez tienes dudas, y lo puedes decir en tu canal, además, aplicable a otras personas, si alguna vez tienes dudas y estás en una encrucijada fuerte, sabes que estás en un camino de transformación o de cambio, no sabes hacia dónde ir porque no sabes qué dirección tomar, no sabes qué va a ser mejor, qué va a ser peor, tienes dudas éticas y morales, como he dicho. Bueno, pues has de saber que en el momento de la muerte, más tarde o más temprano, siempre hay un momento en el que la muerte te mira, como yo te estoy mirando ahora, decía este señor. Y entonces, bueno, ¿ves? La muerte lleva espejos, y se señalaba a las gafas. Gafas de espejo. Tú no le ves los ojos a la muerte, sino que ¿qué pasa cuando miras los ojos a la muerte? Claro, ¿qué pasaba? Pues yo... Claro, al mirar a los ojos de esta entidad lo que veía eran las gafas de espejo, es decir, me empecé a ver a mí misma. Los espejos de la muerte es el reflejo que vemos, o sea, nos vemos a nosotros mismos en el momento de morir, pero esto en un sentido hiperprofundo.
porque yo lo que pasó es que me veía reflejada en las gafas de espejo de este ser, pero no era tanto verme físicamente, ver mi aspecto, era como verme a lo crudo y sin anestesia. Estaba viendo el estado de mi alma, estaba viendo la clase de persona que era. Es decir, yo estaba viéndome como la muerte a veces ve a los seres. Y ahora me refiero a la muerte en su faceta de juez, en su faceta de esa energía sagrada, porque viene de Dios. No estoy hablando de la muerte como una entidad caprichosa, sino algo ordenado por Dios. Es una energía sagrada que no te adorna, que no te viene con historias, no te marea la perdiz, no te envuelve de papel dorado lo que es una porquería, no. La muerte desnuda, o sea, es decir, la muerte te desnuda, te quita todos los adornos, te quita todo lo que te has creído de ti misma, te quita todas las historias, toda la autoimportancia y te trae la cosa cruda. Entonces, yo entendí que los espejos de la muerte con los que más o menos, o sea, es decir, antes o después, todos nos encontramos en el momento de morir, tienen que ver con toparte de frente con aquello en lo que te has convertido. Aquello en lo que te has convertido, ese es el punto. O sea, ¿en qué clase de persona te conviertes cuando tomas una decisión u otra? Esto es el mensaje que me venía a dar este señor, este ser funerario. Me decía, toma las decisiones en las encrucijadas vitales teniendo en cuenta que cada decisión, cada una de ellas, te convierte en una clase de persona o en otra. Y ten cuidado con lo que elijas, porque al final de tu vida, aunque hayas estado engañado o engañada pensándote que te has convertido en no sé qué de maravilloso, la muerte va a venir con sus espejos y vas a ver de verdad en qué te has convertido. Y ojo, porque hay gente que no soporta más tarde la visión de aquello en lo que se ha convertido, porque descubre demasiado tarde, porque ya está muerto, que se ha convertido en una persona que no es lo que quería ser, que efectivamente ha traicionado a su alma, porque su alma vino aquí a ser una clase de persona, a convertirse en una clase de persona, y desarrollar esa personalidad, ese modo de ser, a desarrollarlo en acciones, y resulta que no. Resulta que diferentes aspectos del yo, por así decirlo, o diferentes fuerzas y cosas han influido y se ha convertido en una clase de persona que no le gusta al alma, que no es lo que quería ser y que ya no hay tiempo para cambiar nada porque ya la muerte está ahí. Te ves en sus espejos y dices, oh Dios mío, no, maldición, ¿y ahora qué? Y son raras y contadas las personas a las que se concede una segunda oportunidad y después de una experiencia de muerte regresan para poder hacer algo diferente y para poder retomar su vida de un modo renovado. Esto sucede una vez de cada muy pocas. En general, la gente no regresa y no hay segunda oportunidad en ese sentido. En todo caso, en el más allá, bueno, ya se ve qué se hace después con todo eso y cómo arreglar o reparar cosas que ya no se pueden arreglar con aquel cuerpo que ya murió y que pasa a la tumba. Y ese es el drama de muchos muertos que precisamente a veces se quedan atorados un tiempo en el más allá, porque descubren demasiado tarde que se convirtieron en la clase de persona que nunca hubieran querido ser. Y entonces les es muy difícil reparar eso o compensarlo post-mortem. Y a veces se quedan un tiempo por aquí, por esa razón, porque intentan reparar las cosas, intentan quedarse cerca de los vivos para compensar lo que han hecho, y no es nada fácil. O sea, por mucho que nos cueste hacer las cosas estando aquí, estando vivos, siempre es mejor. Porque aquí es donde podemos mover la materia con nuestras manos. Aquí es donde podemos tocar al otro, cuerpo a cuerpo.
Aquí es donde podemos tomar decisiones, digamos, en el orden de la realidad material. Aquí es donde podemos evitar ciertos daños, ciertos males para las otras personas o para otros seres. O sea, aquí es donde tenemos más poder de acción, aunque a veces se nos quiera convencer de lo contrario, de que una vez muerto vas a poder hacer milagros. ¡Ja! Si queréis os cuento millones de historias, bueno, millones no sé, pero cientos de historias de muertos que están intentando hacer milagros desde el más allá y no se les da tan bien. Quiero decir que no, que ese cuento que se lo cuenten a otro, que el que no ha hecho milagros en vida difícilmente los va a hacer después de morir. ¿Me explico? O sea, el que llega a la muerte en estado de santidad, ok, puede que después de muerto también haga milagros, pero el que en vida no desarrolló la consciencia, no desarrolló la espiritualidad adecuadamente, o estaba viviendo en el error, o sea, viviendo engañado, autoengañado, pensándose que era no sé qué y que no, ese cuando muere se encuentra con los espejos de la muerte. Se encuentra con los espejos de la muerte y lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia, vivir un proceso y atravesar un tránsito durillo. Entonces no está para hacer milagros la cosa. ¿Me explico? Entonces esta es la enseñanza que me traía este ser. Me la traía para mí misma en primer lugar, como dato añadido para mi cuaderno de notas, mi cuaderno de detective y mi cuaderno de aprendizaje espiritual, porque introducía el concepto de los espejos de la muerte, con esa imagen que es, bueno, me pareció una metáfora súper como de cine, de película de cine, pero muy visual, muy gráfica, muy preciosa. O sea, porque no se me va a olvidar en vida lo que son los espejos de la muerte. O sea, es difícil ser tan gráfico. O sea, la imagen de un ser medio esqueleto que te viene a ver, vale, sí, con su traje de etiqueta, porque es la solemnidad del momento de morir, se reviste con solemnidad, como pues los personajes legales, ¿no? Como un personaje con fuerza legal, con autoridad, pero las gafas de sol que son espejos, o sea, hay todo un tema aquí con la mirada de la muerte que a su vez viene del más allá, porque todas las entidades que trabajan en el campo de la muerte al servicio del Creador efectivamente actúan movidas por el Creador, están bajo la autoridad del Creador y su mirada muchas veces pues no es ni siquiera la mirada de una entidad, sino que viene de más allá. Las entidades sagradas suelen ser vectores de fuerza que vienen del Creador y a veces canalizan de manera muy directa y muy intensa la mirada del Creador. Luego sí, uno puede hablar de entidades de otro tipo y es verdad que existen, bueno, muchas cosas en estos mundos y que es peligroso meterse en estos líos sin tener guías adecuados y sin saber qué terreno se pisa. Yo no se lo recomiendo a nadie. De hecho, yo tengo visitas de entidades llamadas dioses en otras religiones y culturas, pero no me voy hacia esas direcciones, no estoy practicando ningún culto de nada. Y esto también lo quiero dejar claro, porque son terrenos pantanosos, peligrosos y porque mis propios guías no lo recomiendan. De hecho, yo ni siquiera practico culto a mis propios guías. Ellos son guías, no son dioses para mí, ¿me explico? Si alguien viniera a mi casa no encontraría ni una sola estatuilla de santo, ningún cuadro, ninguna imagen de Miguel ni siquiera. Ni de Miguel ni de Anubis. Bueno, sí, tengo una cajita de recuerdo de un museo, una cajita de estas de Anubis, pero vamos, allí para guardar cosas en un sitio. No tengo altar, no hay ni un altar en mi casa. No tengo imágenes con velitas y con no sé qué, no pongo ofrendas a nada de todo eso, nada. Sí hay unas velitas encendidas en mi casa, siempre hay un fueguito encendido, pero es siempre pues para llevar luz y para ayudar a las almas. Siempre es una cosa pues que yo enciendo para rezar y no está al lado de ninguna imagen de nada. Tengo unas flores
y para de contar, unas piedritas, cosas de la naturaleza y ya está. Pues este es mi camino, porque es un camino de desnudez de cosas visuales en principio. O sea, es lo que se me ha enseñado. Es la condición que pusieron mis guías para caminar conmigo. Los ángeles y Anubis me dijeron, en tu casa no puede haber imágenes que den a entender que estás centrada en tal religión, en tal otra, o que practicas este culto u otro. No puede haber altares. Y yo pues cumplí, que me hubiera sido mucho más fácil hacerlo de otra manera. Pero he cumplido, tú entras en mi casa y ya está. Sí, tengo una imagen de un ángel, que no tiene nombre, que lleva un bebé en brazos, es una imagen de estas de la época de los prerrafaelitas, de simbólicos estos ingleses, pero esa imagen la tengo más que nada porque se necesitaba algo para que yo me acordara de rezar por el alma de los no nacidos, de los espíritus de los bebés que no llegan a nacer. Y es un ángel, como digo, sin nombre, es un ángel asociado con la noche, con las estrellas, con los bebés, bueno, el dormir, y ya está. No hay más nada. No sé, yo no le veo ningún problema a hablar con entidades llamadas dioses en otras culturas, simplemente es un diálogo de toma de conciencia, es comunicación para aprender. Y para equilibrar, vamos a decir, los flujos de comunicación entre culturas y religiones diversas. Porque hay toda una red de conciencia planetaria que tiene que ver con eso, con la conciencia, con las prácticas religiosas y espirituales, y sin un diálogo interreligioso real, pues no hay manera de que esa red esté bien. Pero claro, el diálogo interreligioso más profundo y más auténtico no es solamente entre las personas que practican cultos diversos, sino entre el ser humano y las distintas fuerzas y seres sagrados que guían a los diferentes pueblos y colectivos. Porque ahí es cuando empiezas a entender qué es lo que se está moviendo en cada lugar. Entonces, bueno, yo no me las quiero dar de experta ni nada, pero yo hago lo que puedo. Ese es mi camino. Vamos a decir, mi camino es así de raro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en este contexto es que sucedió esta visita que yo agradecí. Yo le di las gracias a esta entidad. Me quedé impresionada por la imagen de las gafas de los espejos de la muerte y dije que lo iba a contar por aquí, que iba a hablar de ello para que la gente lo tuviera en cuenta, para que pensaran que de algún modo la muerte traía un momento de toma de conciencia muy cruda y muy fuerte sobre en qué nos hemos convertido. O sea, si nos hemos convertido en la clase de persona que queríamos ser o no. Y eso es todo, que no es poco.